centra en los medios de comunicación en determinados partidos, yo creo que el hastío de todos es enorme. Y estar aquí pues es de agradecer, la verdad. Bueno, quería comentaros en esta intervención lo que ha sido la campaña del Partido SAIN durante estos días, pero también comentaros que durante estos días la realidad ha seguido mostrando la cara más dura, especialmente a los empobrecidos, su cara más dura. Y también quería comentaros lo que ha dicho el SAIN ante todos estos problemas estos días. Respecto a la campaña, deciros que esta campaña ha sido una campaña especialmente intensa. Me gustaría hacer algunos retazos sobre lo que ha supuesto para nosotros. Yo destacaría algunas cosas. La campaña electoral para nosotros empezó un mes antes que para el resto de los partidos políticos, curiosamente. Algunos ya sabéis por qué. A nosotros, al igual que a otros partidos, se nos pidió, para poder estar en las elecciones, que consiguiéramos un número determinado de firmas. Decir dos cosas respecto a esto. Los grandes partidos se pusieron de acuerdo en modificar la ley electoral, de forma que cualquiera no puede acceder a las elecciones, sino que tiene que pasar un filtro, en este caso, tener una serie de firmas. Eso nos ocurrió a nosotros. Tenemos la alegría de decir que aquí en Navarra nos correspondía en torno a las 500 firmas y bueno, pues, conseguimos más de 1.100 firmas, lo cual la verdad que es un motivo de alegría. Y otra cosa respecto a este tema. La verdad es para reflexionar, para que todos reflexionemos, cuál es la democracia que tienen los partidos que tenemos hoy en las instituciones. ¿Qué democracia tienen estos señores? Estos señores son los que deciden si hay que poner o no hay que poner filtros a los ciudadanos para que estén presentes en unas elecciones. Para nosotros eso no es democracia, desde luego. Otra cosa más de esta campaña, después de este obstáculo inicial, bueno, pues tuvimos este acto nacional que habéis podido ver en las imágenes. A mí me gustaría decir dos cosas del acto y las imágenes que habéis visto. Primero comentaros que para que este acto fuera posible, bueno, ha habido un esfuerzo de muchas personas y que muchas personas han hecho kilómetros y kilómetros y han cruzado España solo por estar aquí y por gritar a los partidos, a las instituciones que están cansados de la corrupción política. Y que hay dos tipos de corrupciones. Una que está en el Código Penal, que se sanciona, pero hay otra corrupción que está legalizada. Y es la que está haciendo posible que haya personas, políticos, que están cobrando salarios de 16.000 euros al mes, mientras hay 1.450.000 familias con todos sus miembros en paro. Eso es corrupción. Eso es corrupción legalizada. Eso se gritó ese día. Y porque había muchas personas en la sociedad con necesidad de escucharlo, de ver que alguien encarnaba ese sentimiento que hay en la sociedad. Y ese día pasó otra cosa muy importante. Se repartieron miles de octavillas diciendo algo que nos parece a nosotros fundamental. Mirad, hoy la democracia se está fracturando. Hay 5 millones de personas en el paro y hay otras 5 millones de personas en la cuerda floja del trabajo inestable, del trabajo precario. Eso significa que tenemos casi 10 millones de ciudadanos, de personas como nosotros, con miedo. Hay personas con miedo a perder su empleo, personas con miedo y que no se van a atrever a defender sus derechos laborales y van a admitir la explotación porque saben que se juegan llevar el salario a fin de mes a sus casas. Hay miedo y el miedo es el enemigo de la libertad. Y cuando no hay libertad no puede haber verdadera democracia. Y esto es una llamada de atención a todos los partidos políticos y al sistema económico que tenemos. Y eso es necesario decirlo en la sociedad, que si la economía es lo primero, lo que va a marcar toda la vida política, nos cargamos la democracia. Nos cargamos la democracia mañana. Tendremos un país de esclavos, de miedo. Y es importante decirlo, porque eso ya ha pasado en otros países. Más cosas de la campaña. Después de ese acto nacional empezó la campaña oficial, entre comillas lo oficial, porque como sabéis, los partidos del arco parlamentario llevan un montón de años de campaña. Digo que los 4 años de legislatura prácticamente son años de campaña electoral. Bueno, empezó la campaña oficial y bueno, decir un par de cosas de la campaña. Bueno, hemos sacado adelante la campaña poniendo de manifiesto que es posible hacer una campaña electoral trabajando a la vez, atendiendo obligaciones, incluso estando enfermos. Es posible sacar una campaña electoral sin desentenderse de las labores públicas como hacen los políticos. Es posible. Y otra cosa se ha puesto de manifiesto otra vez, que es impresentable el despilfarro de los partidos políticos en las elecciones. Hemos demostrado que es posible hacer unas elecciones
y hacer una campaña electoral digna, sin despilfarrar el dinero de todos, financiándolo nosotros mismos, con nuestros simpatizantes. Eso es posible. La campaña del SAIN en Navarra yo no creo que llegue a 1.000 euros. Ya se ha salido del bolsillo de nosotros, de nuestros simpatizantes. Y lo hemos hecho con humildad, pero se demuestra que es posible no despreciar el dinero de los ciudadanos. Bueno, otra cosa más de la campaña. Esta para mí es la más importante. Que tenemos la alegría de decir que hemos hecho algo que da sentido a toda la campaña, que es llevar a la calle los problemas de los más débiles. Eso, solo eso, da sentido a esta campaña. El poder hablar del problema de los hermanos que mueren de hambre, el poder hablar de 400 millones de niños esclavos, el poder hablar de los miles de familias que hay sin un salario, sin cobrar nada, eso merece la pena. Llamar a la conciencia merece la pena. Bueno, eso respecto a la campaña. Pero junto a la campaña, aunque nuestros partidos se empeñen en pensar que la campaña electoral es un paréntesis en la vida y que se olvida, no, mira, durante la campaña sigue la realidad, y la realidad es cruda para miles de personas, muy cruda. Ha aumentado el hambre. Estamos hablando de 10 millones de personas en España bajo el umbral de la pobreza. Estamos hablando de 7.000 familias en Navarra sin ingresos. 7.000 familias. Estamos hablando de que se persigue la vida en Navarra. En Navarra se ha aprobado, no sé si lo sabéis, una norma que ha permitido hacer un registro para que los médicos objetores de conciencia contra el aborto se apunten. Es decir, el que no quiera abortar y trabaja en la sanidad tiene que pasar a fichar por ese registro. Esto es el colmo. Yo creo que eso, no sé si lo hicieron los nazis, pero a mí me suena fatal. Más cosas. Y hemos sabido estos días también de la corrupción. Nos ha hablado Samuel de ella y sabemos que aumenta. Nos han puesto al descubierto todas las miserias de las últimas legislaturas. Y mira que se han hecho burradas, algunas impresentables. Nos las han contado ahora porque antes en las elecciones autonómicas no nos las contaban. Nos han contado ahora los miles y miles de euros que se han gastado en comprar un circuito de carreras, en hacer un circuito de carreras. Los miles de euros que se han tirado para comprar un avión para tu casa. Los miles de euros que ha tirado la banca cívica en hacer oficinitas nuevas sin necesidad alguna. Todo eso nos lo han contado ahora. Y hemos sabido, lo ha dicho Samuel, el tema de las dietas, las impresentables dietas que se han adjudicado durante todos estos años. Lo hemos sabido ahora. Y llevamos diciéndolo también nosotros durante tiempo. Se ha hablado también de que había más de 7.500 familias cobrando la renta básica que debe pagar al gobierno de Navarra. Pero el gobierno de Navarra la pagaba con retraso y la ha tenido que ir pagando a Cáritas. Y el gobierno de Navarra ahora debe por ese motivo a Cáritas más de 500.000 euros. Esto se ha sabido ahora. Esto es lo que han hecho nuestros políticos. ¿Y sabéis lo que han decidido hacer para responder a todo eso? No sé qué es peor, si el problema o la respuesta. Pues han decidido, con la excusa de que se quitaban las dietas, lo que ha dicho Samuel, subirse un 33% el salario. Pero como les ha parecido poco, han decidido incrementar las subvenciones que van a recibir por cada voto los partidos que tengan escaños. Ya se cobraron antes 1,3 millones de euros, se dice pronto. Todos los partidos nacionalistas y no nacionalistas se cobraron entre todos un pastel de 1,3 millones de euros. Como les pareció poco, después en los presupuestos aprobaron 2,8 millones de euros para los grupos parlamentarios en subvenciones. Se ve que estos señores deben estar todo el día subvencionados y no es posible trabajar, porque sus salarios se ve que les dejan cierta escasez. Entonces, bueno, como les ha parecido a todos muy poco, lo que han hecho después es incrementar el importe de esas subvenciones. Eso es lo que han hecho como respuesta a los partidos políticos. ¿Y qué han hecho los partidos políticos? Para el pueblo, mira, vamos a recortar la sanidad, vamos a recortar la educación. Mira, que si un señor tiene que venir una prueba de laboratorio y tú de la para, tendrá que venirse este señor mayor aquí a Pamplona a hacerlo. Esas son las medidas que ha tomado el gobierno. Eso es lo que ha hecho el gobierno. Y lo que decía Samuel. Y si alguien necesita una renta básica, que sepa que le va a costar dolores obtenerla. Porque hemos puesto un montón de barreras para que cada vez menos familias lo puedan conseguir. Esa es la respuesta de nuestros políticos. Esa es la respuesta. Eso es lo que hemos vivido estos días en Navarra. Y a nivel de España, a nivel general, hemos vivido la convulsión económica que se está viviendo en la Unión Europea. Esa convulsión que nos está afectando a todos. Una cosa sí que se ha puesto de manifiesto. Nos han dicho que tenemos que hacer recortes laborales.
recortes fiscales, nos han dicho muchas cosas, pero una cosa ya tenemos todos clara, que hoy las decisiones políticas están gobernadas por la economía, que hoy el Fondo Monetario Internacional, que hoy la Unión Europea, a través del Banco Central Europeo, que hoy los conglomerados financieros y económicos de Europa son los que deciden la política que hay que hacer. Eso es lo que ya sabemos con total seguridad. Nuestros partidos políticos no dicen nada frente a eso. Nada frente a eso. El Partido Popular, el Partido Socialista son rehenes de la banca. Todos están endeudados hasta los tuétanos con la banca. Y no van a decir nada a lo que diga la banca, ni a lo que digan los organismos financieros. El PP va a hacer la política que le diga la Unión Europea. Se ha acabado. Y hoy por hoy esa política significa hambre en el mundo, paro, violencia. Eso es lo que significa esa política hoy en el mundo. Nosotros nos negamos a esto. Nos negamos a esto. Primero, se nos ha vendido la idea de que eso es el único camino posible, que esa es la política que hay que hacer porque no queda más remedio. Que está cayendo una tormenta, que nos tenemos que agachar, quedar quietos y esperar a que pase. Y mientras, lo que decía Samuel, veremos cómo dentro de unos años los derechos laborales de los trabajadores, esos que les costó tanto a los trabajadores conseguir, se han ido disolviendo. Eso es lo que vamos a ver. Pasarán los años, tendremos lo que decían, más esclavos. Esta tormenta no es tal tormenta. Lo que estamos asistiendo, amigos, es a una agresión a la vida, a la dignidad y a la conciencia en nombre de un sistema económico y de un materialismo salvaje. Eso es lo que está pasando hoy en el mundo y eso es lo que está pasando en España. Eso es lo que está pasando. Y nosotros nos negamos a que esto ocurra. Y esta crisis de la que se está hablando es una crisis de largo recorrido, que tiene una carga moral profunda detrás de la que ningún partido quiere hablar. Ese es el problema. ¿Tiene respuesta a esto? Hay muchas personas que piensan que no. Nosotros creemos que sí. Creemos que sí. Y lo que decía Samuel, y creerlo es empezar a hacer lo posible. Mirad, aunque tengáis dudas, hay una cosa bien clara, que por el camino que llevamos, llegaremos al mundo desolado. Podemos seguir dando alternativas a un partido a otro para que sigan la misma vía. O podemos dar la oportunidad a que exista otra cosa. Nosotros creemos que existe respuesta, que es posible la respuesta y además queremos darla. ¿Y cómo queremos darla? Mirad, es básico y fundamental, es urgente y necesario que la solidaridad sea el criterio para toda decisión política. Eso es fundamental, por encima de la economía, por encima de las ideologías, tenemos que poner a la persona de la solidaridad. Si no estamos dispuestos a hacer eso, no vamos a cambiar y transformar la vida política. Nosotros estamos decididos y dispuestos a hacerlo. La solidaridad tiene que estar en el primer lugar. En segundo lugar, esto solo se arregla desde la sociedad. Si desde la sociedad asumimos la responsabilidad de hacerlo, de crear una corriente solidaria, solo es posible porque desde arriba, desde los poderes económicos y financieros, esto no se va a hacer. Tenemos la responsabilidad de poner en marcha esa corriente solidaria. Y en tercer lugar, esto solo se arregla superando las banderas y las fronteras, entendiendo que nuestro problema es el mismo problema que tiene nuestro vecino y el mismo problema que tiene el inmigrante. Solo desde ahí será posible dar respuesta. Y desde ahí es posible dar respuesta a la vida política, lo que decía Samuel. ¿Es posible transformar la vida política? Claro que es posible. Es posible mañana mismo que haya personas que estén en la política decididas a dar un tiempo de su vida de forma desinteresada para servir al bien común, cobrando lo que cobra cualquier ciudadano. Por eso decimos el salario mínimo interprofesional, porque yo no puedo vivir, si estoy en la política, con un salario distinto al que legislo para mi vecino, porque es para tener poca vergüenza para hacer eso. Si yo pienso que mi vecino tiene que vivir con 600 euros, tengo que ser yo el primero que viva con ellos. Por honradez, solo por eso, por solidaridad y por honradez. Eso es lo primero. En segundo lugar, se puede transformar la vida política si acabamos con las subvenciones a partidos y sindicatos. Se puede acabar con la corrupción mañana. Aquí hay partidos, el partido vive de la autofinanciación y es posible hacerlo. Y en su día, en su tiempo, hubo partidos, hubo sindicatos que demostraron que se podía existir viviendo de la financiación, de las aportaciones de sus afiliados. Y eso es lo normal. No se tiene que contar con el dinero de otros para fundar un partido. La sociedad luego me dará su confianza o no, pero si creemos realmente en algo, tenemos que invertir en ello. Y nuestro tiempo,
nuestros recursos. Más cosas. ¿Y se puede dar respuesta en lo económico? Claro que se puede dar respuesta en lo económico. Si ponemos la solidaridad por principio y hacemos que la persona esté por encima del lucro, que el trabajo esté por encima del capital, se puede dar respuesta. Mirad, en Pamplona hay empresas, hay firmas comerciales que tienen empleados trabajando, haciendo sus productos en países, como por ejemplo el norte de África, en Marruecos, cobrando salarios de 60 y 90 euros al mes y sin derechos laborales. Aquí, si te das un paseo por Carlos III, hay distintas, no digo una, hay distintas empresas, distintas firmas que están en esa situación. Y hay una en particular, que no es la única, en la misma calle Carlos III, que tiene en este momento abiertas 3 denuncias por el Ministerio de Justicia en Brasil porque tiene talleres textiles donde hay niños esclavos. Eso lo tenemos aquí en Pamplona delante de nuestras narices. El otro día salió en la prensa que hay 7.000 personas empleadas en el comercio y que están en la cuerda floja del empleo y que son mileuristas. ¿Sabéis qué os quiero decir con esto? Que el paro y que la precariedad que hay aquí está directamente relacionada con la explotación que están sufriendo otros países, otros hermanos. Está directamente relacionada con la esclavitud. Hoy no se puede entender el problema de aquí sin entender el problema que se está viviendo en otros países. Y la respuesta a ese problema tiene que ser la misma y tiene que ser global. Es urgente, necesario, indispensable que alguien acude a la vida política para pedir que haya una legislación internacional laboral que garantice la dignidad del trabajo de los trabajadores aquí y en los países empobrecidos. Es indispensable. Si no, no acabamos con esto. Y tenemos que empezar a trabajar por construir desde la sociedad una economía basada en el respeto a la persona, promoviendo aquello que garantice la dignidad de la persona, el asociacionismo de los trabajadores, todas aquellas experiencias históricas que no habrá sido rica en ellas, por cierto, que dieron riqueza y prosperidad a los trabajadores, a la sociedad, el cooperativismo agrícola, el cooperativismo de las cooperativas de consumo, de crédito, de ahorro, las cooperativas industriales. Habrá que pensar en ese tipo de economía y hay que profundizar en ello y promover que esa economía sea posible. Y habrá que respaldar al pequeño empresario, que es el que hoy está generando empleo. Y sobre todo, a la hora de adoptar decisiones políticas, laborales o económicas, o legislar en materia laboral y económica, el trabajo tiene que estar por encima del capital siempre. Siempre. Esa será la forma de acabar con la situación que tenemos hoy día. Eso es lo que os planteamos desde el Partido SAIN. ¿Es posible? Claro que es posible. ¿Quién puede decir que esto no es posible? Hoy es posible hacer muchas cosas. Se ha reformado en verano, en agosto, de un bandazo la Constitución, cuando todo el mundo decía que era intocable. En pocos días se ha rescatado la banca a nivel mundial. En España se han dado 234.000 millones de euros para que haga negocio por ella. Y eso ha sido posible. ¿Cómo no va a ser posible lo que estoy diciendo? Claro que es posible. Solo es cuestión de voluntad y que haya personas dispuestas a hacerlo. Y eso es responsabilidad de hacer lo posible desde la sociedad. Y es posible también en materia social transformar la vida. Claro que es posible. Es posible defender la vida, defender el protagonismo de la familia. La familia que ha sido escuela de solidaridad, que ha hecho posible respaldar situaciones angustiosas que se han vivido en España. El respaldo que han tenido las víctimas del terrorismo sobre todo ha sido gracias a las familias. El respaldo que tienen los parados es sobre todo gracias a las familias. La familia es la célula básica de la sociedad. Hay que decirlo claro y alto. Hay que defender a la familia.